Casi Radio Show. Noche maravillosa, noche espléndida. Como pueden ver ahí en esa imagen de la intro, a nuestro querido Ramón. Bienvenido, Ramón. Buenas noches, gran amigo Samuel, conocido como Cherito, el ideador, el CEO de Casi Radio Show. Como siempre, un placer estar por aquí. Somos parte de la familia. Ya no me dan introducción ni nada de eso de directo. Usted sabe que usted es talento de Casi Radio. A nivel de historia, aquí en Casi Radio nadie sabe. Chamaquito no sabe. Bacano no sabe. Stacy no sabe. Ninguno de los otros sabemos de historia. Entonces, eso le toca a usted, hermano mío. No, humildemente venimos aquí a compartir siempre algunos datos interesantes. En esta ocasión, hablando un poquito de las provincias de la región este. Yo bromeaba con Cherito antes del programa que son 32 provincias, son muchas. 32 provincias. Entonces, tú me vas a hablar de las 32 provincias. Sí, pero lo vamos a hacer dividido por capítulo, para ir suave, para no ir forzado. Ok, vamos para entenderlo mejor. Vamos a dividirlo entonces este, Sur, norte y sur. Exacto. Ok. Así la gente también se va guiando de que cada provincia pertenecen a cada región. A veces algunas confusiones de que, por ejemplo, Monteplata siempre la gente está que si es del norte, que si es del este y todas esas cositas uno la va resaltando en el programa, en cada capítulo. Mira qué bien interesante. Dame un adelanto. ¿A qué parte pertenece Monteplata? A la región este. A la región este. Así es. Ustedes han visto el mapa y donde está ubicado Monteplata. Entonces, ¿cómo Monteplata pertenece al este y la capital no? Así es la vida. Oh, santo. La capital, en términos geopolíticos, podríamos decir que es la región este. Lo que pasa es que al ser la capital, como que se saca un poco de ahí. Pero si de ella, lo que pasa es que la capital nunca la ponen dentro de una región. La capital como tal la ponen capital. Y la región entonces... Ellos son los tigres de la capital, como le decimos a Bacán. Santo Domingo y lo que llama el Distrito Nacional, que es una división ahí que a veces uno dice, bueno, ¿para qué la dividieron? Pero ustedes saben cómo es el asunto. Vamos de una vez, vamos a darle con San Pedro. Sí. Antes de ir a San Pedro, hay una pregunta. ¿Usted sabe, señor Cherito, cuáles fueron las primeras provincias del país? ¿Tiene una idea? Las primeras provincias del país. No se sienta aludido, que si usted no se la sabe. Bueno, yo no hice la tarea para el día de hoy, no la hice, pero No entre ellas debe estar Santo Domingo. Ah, tú ves. Por lógica, ¿verdad? Por lógica. Va, pero tiene un punto del examen por lo menos. Lo ayudamos ahí. Claro, pero dígame usted, que el que sabe de historia usted, dígame. No se sorprenda, porque la mayoría de las personas realmente no saben cuáles fueron las primeras provincias. Usted dijo una de ellas, que fue Santo Domingo. Otra es La Vega, Santiago, Santiago de los Caballeros como lo conocemos hoy, Azua, tenemos el Ceibo también. O sea, esas fueron las primeras provincias. Entonces podemos decir Santo Domingo, Santiago, La Vega, Azua y el Ceibo. Cinco provincias. Esas fueron las 5 provincias que aparecen en la Constitución del año 1844. Wow, pero da pena como el Ceibo está entre las primeras y la como más que pobre. Se ha quedado rezagada. Es así, una ciudad muy antigua, 1503. Wow. Y mira que... ¿Por qué no empezamos por ahí? Ya que usted se transportó al Ceibo. Bueno, queríamos darle con nuestro pueblo, pero es el que sabe. No, pues vamos a darle con San Pedro. Bueno, vámonos con el Ceibo. Porque realmente todas las provincias del este pertenecían al Ceibo. Así que usted va en el clavo, porque así vamos como desglosando. Exacto. Entonces, el Ceibo... A veces Perdón, aquí yo veo Santa Cruz del Ceibo. Sí, vamos a aclarar esa parte. Sabe que una cosa es el municipio cabecera y otra la provincia como tal. Exacto. La mayoría de los municipios cabeceras fueron fundados primero. Por ejemplo, Santa Cruz del Ceibo es el nombre original del pueblo desde 1503. Pero ya como provincia... Vamos apuntando esos datos desde el 1503. Como provincia como tal, entonces ya se le llama la provincia el Ceibo. Hay gente que lo escribe con I, otros lo escriben con Y, realmente es con Y, el Ceibo. Según la Real Academia y los diccionarios dominicanos, no hay ningún problema si tú lo escribes con Y o con I latino. Okay. Ceibo, pero siempre con S, claro, no es Ceibo, porque Ceibo es otra cosa ya. Okay. Pero Ceibo con I latina o con Y lo puede escribir. Entonces, para mí esa ciudad es muy interesante, provincia, porque es la que guarda como la cultura española más autóctona. Por ejemplo, allá está la corrida de toro. ¿Sabía eso? Sí. En la única parte del país donde se hace una corrida de toro en el Ceibo. Ok. Y tiene una de las iglesias más viejas, que es la parroquia de allá,
que tiene una cruz que desde aquella época, los 1500 y algo, está ahí. O sea, la gente casi no va al Ceibo, pero el Ceibo tiene mucho que ofrecer culturalmente. Y así como Santo Domingo es antiguo, también el Ceibo es una ciudad más antigua. Incluso allá se desarrolló una batalla en el año 1808, donde los españoles le ganaron a los franceses. Incluso fue Napoleón, que es una figura mundial de la historia, que mandó a su ejército porque estaban peleándose por el poder de la isla española. Permiso, pero tú te estás refiriendo a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Ya te sabes, de por allá el hombre estaba dirigiendo aquí. Quien estaba dirigiendo en ese momento es Charles Leclerc, principalmente, y otros de los líderes de él que estaban controlando la isla. Entonces hay un nombre que lleva otra provincia, que aunque no lo vamos a tratar ahora, que es Sánchez Ramírez. Ok. Sánchez Ramírez fue el líder de esa batalla. Hay una piedra a 3 kilómetros del Ceibo, en el kilómetro 3 exactamente, entre Atomayor, la carretera Atomayor-Ceibo. A mano derecha hay como un puesto militar. No sé si usted se ha fijado. Mira que mi familia es Pero por precisamente de esa área. Me voy a fijar cuando vuelva a pasar. Cuando uno va llegando al Ceibo, 3 kilómetros antes del Ceibo, a mano derecha, a una colina, hay una piedra gigante que es de la batalla de Palo Hincado. Aunque Sánchez Ramírez lo reconoce como un héroe dominicano, para mí no, porque estaba todavía en la época española. Él logró que los españoles recuperaran la isla, pero no nosotros, porque nosotros todavía no existíamos. Pero mucha gente lo tiene como un héroe nacional, por eso a la provincia Sánchez Ramírez, que es el municipio de Cotuí, casi nadie dice Sánchez Ramírez, porque siempre se resalta más el municipio cabecera. Exacto, sí, que es Cotuí. El caso de nosotros es fácil, porque el municipio cabecera se llama San Pedro y la provincia también. El mismo nombre. Pero el lío viene, por ejemplo, Bonao. Bonao es Monseñor Noel. Entonces la gente le dice más el nombre principal. Bani es Peravia. Peravia. Pero la gente le dice Bani. Entonces dicen Bonao. Moca es Espaillat. La gente no menciona. No, hay muchos que se confunden en cuanto a eso. Entonces, provincia, por ejemplo, Hermana Mirabal es Salcedo. Casi todo el mundo dice Salcedo, no dice Hermana Mirabal. Entonces, el Ceibo es Santa Cruz del Ceibo, es el municipio cabecera, y la provincia entonces viene siendo el Ceibo. ¿Quién la funda? Juan de Esquivel, que fue el mismo que conquistó Jamaica. Muchas personas que conquistaron provincias o villas aquí en el país también entonces conquistaron otra parte de las islas del Caribe. Por ejemplo, Ponce de León vivió en Higüey y fue quien fundó Puerto Rico prácticamente. Ok, entonces hay una parte que le dicen Ponce, allá en Puerto Rico. Exacto, precisamente, es una provincia. Ok. La provincia de Ponce. Sí. Y no recuerdo bien si fue Miami también que fundó él. Tendría que revisar el dato, pero creo que sí. O sea, son figuras que se hicieron vida aquí porque que aquí fue donde se estableció el virreinato de la española. O sea, los reyes aquí tenían como un centro de ellos hacer sus relaciones. De aquí era que salía todo. De aquí salieron para México, de aquí salieron para Guatemala. Todo sale de aquí. Entonces las provincias más viejas, no solamente de la República Dominicana, sino de América están aquí. De América Latina. De América como Asia. Las 5 provincias que yo mencioné son tanto de aquí como de América. Son las 5 provincias más viejas de América. Son datos curiosos. La gente a veces vive en el lugar, pero no tiene idea de eso. No. Entonces, una de ellas es el Ceibo, 1503. El Ceibo, como su característica, un pueblo ganadero, muy religioso, con muchas costumbres españolas. Muy religioso, porque yo veo que en varias partes de las imágenes que van pasando aquí es cruz por todas partes. Es así, lleva muy presente la Pero cruz. La religión es católica. Católica. Sí, Okay. porque los españoles, tú sabes que los reyes españoles, Isabel, prácticamente eran católicos, los reyes católicos. Exacto. Y Aragón, entonces eran católicos. El Ceibo tenía como hijo todas las provincias del este, que en aquella época eran Puebla Mayor, pertenece al Ceibo. San Pedro pertenece al Ceibo. La Romana pertenece al Ceibo. Higüey, que para dónde vamos ahora, también pertenece al Ceibo. ¿Cuál es el segundo lugar que no es descubierto, digamos colonizado, o donde se establecen las villas? Villa era un pequeño pueblito. Digamos como el centro del parque San Pedro, esos pueblitos así. Más o menos a la villa. Donde estaba el que conquistó, un puesto militar y los jefes de los españoles estaban ahí. Porque alrededor entonces estaban los taínos con su cacicazgo y demás. Okay. Higüey, yéndonos del Ceibo para Higüey, se le llama a toda la región. Ahora nos mudamos, nos estamos mudando del Ceibo a Higüey. Del Ceibo a Higüey. Vamos a ver. Pero mira qué cosa. Territorialmente, como provincia, Higüey pertenecía al Ceibo. Sí. Pero en la época de los taínos,
el Higüey era todo esto aquí. Entonces Higüey viene siendo uno de los vocablos más viejos que se utiliza para decir una provincia. O sea, Higüey siempre ha sido Higüey, como tal. Aunque es Salvaleón de Higüey, el nombre que tiene el municipio cabecera, la provincia es la Altagracia. Exacto, la Altagracia de la provincia. Sí, pero todo el mundo le dice Higüey. Entonces la gente a veces habla de Bávaro como una cosa como que otro mundo, de Punta Cana como otro mundo, de Huero Alto como que otro mundo. Y son municipios. Pero son municipios de la Altagracia. Entonces uno de los municipios de la Altagracia, creo, no sé si ni Sibón hay que ver, pero creo que es un distrito municipal. Entonces tenemos Bávaro, Punta Cana, Salvaleón de Higüey, que es el principal. O sea, la provincia no se llama Higüey, se llama la Altagracia. Pero en la antigüedad todo esto se llamaba Higüey. O sea, desde Santo Domingo para acá, Monteplata, todo lo que hoy es capital para atrás, Higüey. El este prácticamente. El este, que recuérdate que la isla estaba dividida en 5 cacicazgos, que vienen siendo como 5 grandes provincias en el orden de los taínos. Nosotros, todos los pueblos de la región este, pertenecíamos al cacicazgo de Higüey, donde estaba el cacique llamado Cayacoba. Pero cuando, para esos tiempos era una sola isla, o sea, era la isla completa. La isla completa, la división de los 5 cacicazgos era la isla. No había Haití, no había la República Dominicana, sino toda la isla. Sí. Porque al principio los taínos estaban disueltos en toda la isla. Después fue que vino, con la colonización, la división más tarde, la entrada de los franceses, de lo que sería el acuerdo entre el Tratado de Basilea entre España y Francia, y se divide en la isla cada uno con un pedazo. Oye, maravillosa la forma en que Ramón mezcla los datos, que viene hablando de los nombres de la provincia y mira dónde está metido el 1500 hablando del tratado que se hizo para esos tiempos. Hey, tomen nota, ok, siga, líder. Sí. No, porque hay que ir correlacionando una cosa con otra, para que ustedes entiendan el origen. Porque si yo digo el nomás, y güey, ya no tenemos que ver de dónde viene, güey. Oye, hay que estar nutrido de letras para eso. Un poquito. Entonces, güey, el mismo que descubrió o estableció la villa del Ceibo también fue que luego entonces estableció la villa de Higüey. En el año 1503 mismo Juan de Esquivel. O sea, el tipo era un duro. Era quien iba conquistando los diferentes pueblos. Y tanto así que, como yo dije al principio, terminó conquistando Jamaica. O sea, Sí. que para la corona española el tipo era de lo bueno, era de lo fuerte. Porque era quien iba estableciendo los diferentes pueblos. Entonces el último pueblo de los taínos en ser conquistado fue Higüey. Higüey se mantuvo al margen. O sea, todo lo que pasaba en Azua, por ejemplo, que era un subcacicazgo, ¿verdad? Que se decía que el nombre de Azua viene de un taíno también. Todos esos pueblos fueron invadidos por los españoles, Santiago, lo que hoy es Puerto Plata, todos esos pueblos por ahí. Y Higüey se mantuvo como algo lejano, hasta 1503. Recuerda que llegaron en 1492. Sí. Entonces ese fue el último pueblo taíno en ser conquistado. Y dio su batalla, pero al final llegaron a un acuerdo, lo que se llamó el cacique Cutabanamá, que ya Cayaco había muerto, entonces quedó Cutabanamá, que era el cacique de cuando llega de Esquivel de ese pueblo. Incluso tiene un nombre parecido con el un parque parque nacional que está por en el ello este. por ello es. Incluso en una clase que estoy dando en la Universidad de Historia Social Dominicana, yo le mando a hacer un glosario de que la gente busque. Tenemos tanta cosa a los taínos, no nos damos cuenta. Nombre de parque, nombre de provincia, nombre de río. Cosas que comemos, yuca, batata, ñam, hamaca, bohío. Todas esas cosas, higüero, todas esas cosas son palabras taínas. Y que en el día de hoy pensamos que hemos perdido nuestra cultura taína, pero es que por el conocimiento no sabemos que viene de ahí. Exacto. Incluso utensilio como un guayo, había guayo, pero no era de hierro, lógicamente, eran guayos de piedra. Y muchas cosas que hacemos vienen de ahí también. O por ejemplo, una bebida llamada areíto. Areíta. Areíto, que es una de la cervecería de La Vega, que es un maví. Es el tipo de baile que hacían los taínos. Entonces, todas esas cosas, pero ven acá, ya desapareció la cultura taína. No, vivimos la cultura taína, pero no nos damos cuenta. Entonces, güey, batalló, pero llegaron con un acuerdo entonces con Juan de Esquivel. Y la villa, años más tarde, en 1550, algo así, se comienza a establecer ya más desarrolladamente. También por esos años, más para adelante, llega lo que es supuestamente el cuadro. Aparece el cuadro de la Virgen de la Altagracia, que es una de las grandes, de la protectora, ¿verdad? Del pueblo dominicano. Protectora de la tierra, sí. Sí, del pueblo dominicano. Y que en cierto modo también está la Virgen de la Mercedes,
O sea, está Madre Protectora, son dos cosas. La Virgen de la Merced de una y esta otra. Pero las dos fueron traídas por los españoles. Entonces hay gente que discute, pero entonces los españoles decían que esa Virgen lo protegían a ellos. Dice, pero ven acá, ¿qué Virgen es esa que protege a los españoles y a los taínos no? Porque supuestamente la Virgen de la Merced se apareció en una batalla, Dick, y que era protegiendo a los españoles. Entonces, Oye, estamos acomodando oye, estamos acomodando el asunto. Pero, por costumbre católica, ya entonces se ha quedado. pero ¿cuál tiene más, cómo diría, más rango a nivel aquí territorial? ¿En cuál creen más? Una es la protectora y otra es la patrona. Creo, no, sí, creo que la patrona es la Mercedes y la Altagracia viene siendo la protectora. La Mercedes es más vieja, en cierto modo, porque esa es de la primera batalla que tuvieron los españoles, le aparece a ellos. O sea, es una avenida de la Merced, la Virgen de la Merced, que viene de España. Pero el pueblo dominicano a lo largo de la historia le ha dado más atención a lo que es la Virgen de la Altagracia. Tanto así que digamos, la única basílica que es una categoría diferente, sabe que está catedral, está parroquia, Sí. catedral, y luego va la basílica, que es lo más grande. O sea, no solamente en el República Dominicana, sino con el Caribe, la única basílica que tenemos es la basílica de la Altagracia, que viene siendo algo más como de adoración. Pero ahora que tú lo mencionas, tenemos un día feriado para la Altagracia, pero no tenemos un día feriado para Sí, la Mercedes. sí, también. También. 24 de septiembre. De septiembre, sí. Y el 21 de enero, el Altagracia. O sea, es el mismo dato que tú decías en cuanto a las raíces taínas, pero también esos datos, esas costumbres españolas, también las tenemos metidas. No, claro, el mismo idioma que estamos hablando, español. Por eso se desplaza mucho. Hoy, por ejemplo, me invitaron a una clase y hablamos de eso, de qué tanto tenemos de cada uno, qué tenemos de los españoles, qué tenemos de los taínos. De los africanos, por ejemplo, africanos tenemos mucho y nos damos cuenta. Tú y yo somos tez africanos. Las hijas mías son claritas, pero son negras. Y la gente cuando dice, ese es abajo, ese es blanquito, mentira. Tienen el oscuro detrás de la oreja. Negros. Entonces, para vamos a parar ahí un hombre blanco al lado de nosotros. Sí. Y es negro. Entonces, sabe que es un tema un poco más profundo, que a mucha gente le causa cierta discordia, pero nada. Siguiendo con Higüey, porque siempre pasa cuando vengo al programa que nos metemos en otro rollo. Seguimos en Higüey, ahí estamos. Seguimos en Higüey. Higüey es una provincia para mí muy interesante, porque también es de la época colonial, de la más antigua, pero que no aparece como provincia muchos años después, sino que aparece como municipio del Ceibo. El Ceibo es una provincia del mismo inicio. Entonces, poco a poco, los pueblos se fueron dividiendo, se fueron desarrollando. Si superas que las dos provincias más jóvenes del este vienen siendo San Pedro y La Romana. La Romana es la más jovencita de todas. La Romana es prácticamente nueva. San Pedro es más viejo que La Romana. Y mira, es de la más nueva. Y mira el desarrollo que ha tenido. No, Romana deja atrás. Lo único que no lo deja atrás, y hay que aclarar, Higüey como pueblo, como municipio, no es más avanzado que La Romana como municipio. Como municipio. Lo que pasa es que nosotros, Punta Cana es un pedacito. Pertenece a la provincia de Altagracia y por eso la Altagracia va a estar siempre por encima de La Romana. Pero si te pones a analizar como pueblo, como tal, porque por ejemplo Higueral, que creo que es un municipio de bueno, está Higueral y está este pueblo que está para acá a la entrada de La Romana, ¿no? La Caleta creo que. La Caleta. Que viene siendo como un distrito municipal. Bueno, por ahí más de esa zona. Son pueblos que ya se están uniendo con La Romana, pero el municipio de La Romana como tal es uno de los más desarrollados del país. O sea, yo estaba en La Romana el jueves, estaba en el cine, por cosa de la vida. Yo le dije a un primo mío, mira, pero esto parece la capital. O sea, cuando tú miras la plaza y tú miras la calle y arreglaron la entrada vía ahora de La Romana, que está bien señalizada. Antes solo un carro, cuando yo iba a La Romana, esa carretera me comía la vista, porque no tuvo como... Sí, ese pedacito es bastante oscuro. Sí, después que uno pasa el cruce para la autovía... Pero ya lo arreglaron. Sí, ya, eso está bien señalizado, tiene su lámpara. O sea, tú puedes ir a cualquier hora y tú no tienes ningún problema. Ok. Pero La Romana, como decía, para diferencia del Ceibo, que es viejo, Atomayor, que pienso que también que se ha quedado ahí, como... Atomayor se ha quedado como country, como campesinado. Como que no... No diga una cosa así, que aquí no están mirando gente del Ceibo. ¿Qué pasa? De Atomayor. De Atomayor, perdón, no están mirando gente de Atomayor, ¿cómo tú le dices campesino? No, pero lamentablemente, hay que decirlo, Atomayor se ha quedado.
Ay, Mira, santo. pero hay una provincia muy Un saludo a todos los de la gente. atomayorenses de nosotros, de corazón. Nosotros, la familia de nosotros vienen de El Ceibo, o sea, pero es una parte que está más cerca de Atomayor que del Ceibo, por lo tanto nosotros siempre hemos dicho que somos del Ceibo. Sí, sí, sí. Pero un saludo para todos los atomayorenses, nuestro de corazón. Sí, porque eso que tú tocas es algo importante. A veces por la cercanía que tiene un lugar de otro, la gente dice, ¿esto es del Ceibo o es de Atomayor? Hay, por ejemplo, algunos campitos que están entre San Pedro y Atomayor, que la gente dice, bueno, esto pertenece a San Pedro, pero yo me queda más cerca, yo voy a hacer una diligencia a Atomayor. Sí, Es como Los Llanos, por ejemplo. Los Llanos pertenecen a San Pedro, sí. pero Los Llanos están metidos prácticamente en la capital. ¿Dónde va la gente a hacer su compra? Mucho. ¿Van a capital o van a Boca Chica, en el Olé? Más O sea, cerca. le queda más cerca que coger para San Pedro. Entonces, la parte territorial, hay una discusión grande. Lo mismo ahora, en estos días me dice alguien que no, porque la Cueva de la Maravilla es la romana. Yo, pero ven acá. ¿Cómo de la romana? ¿Cómo que de la romana? Ahora, es que no digo yo que la gente diga, porque tú pasando el puente del Soco, lo primero que hay, Playa Nueva Romana. Ese es el problema. Y más para allá entonces que está la Cueva. cueva. De la Ese es el gran problema. ¿Cómo tú le dices a la gente que no, que no pertenece a la Si romana? tú sabes que es un tema comercial, que se discutió mucho, pero las autoridades aquí son flojas y tú sabes que el dinero mueve todo. Eso ese ha sido un punto fuerte en que la romana haya sido de mayor desarrollo. O Sus sea, autoridades, su sí. punto geográfico, o ¿a qué se debe? Yo Que pienso- ya estamos en la romana, y disculpa que te Sí, no, interrumpa, estamos en la ¿verdad? romana. Estamos en la estamos en romana. Sí, la romana, sabe que algunas empresas ayudan mucho a que los pueblos se establezcan. Por ejemplo, cuando estaba la época de los ingenios, que estaban los ingenios funcionando bien, San Pedro, ¿sabe cómo estaba, verdad? La tacita de oro. La tacita de oro. Porque los ingenios estaban funcionando bien. Ejemplo, el mismo ingenio Consuelo produjo mucho Santa Fe, el Porvenir, que es el que nos queda todavía de los ingenios viejos, porque también está el Colón, pero el ingenio del gobierno o del CEA está el Porvenir. Sí. Queda el Porvenir y queda el ingenio Barahona, que es un ingenio también que está arrendado a una empresa guatemalteca de hace muchos años. Pero Son los únicos dos que están activos. del CEA. O sea, sí. Del CEA, de lo que eran mucho más de 17 ingenios que dejó Trujillo y que poco a poco se fueron desapareciendo. Tú sabes que viene el tema de la privatización de los ingenios en la época de Leonel, el primer gobierno. Acabó con todo. Siga, Sí, pero disculpen. no me meten en ese lío, que realmente no fue así como se vende. Pues trae el tema de los ingenios porque tú sabes que uno de los ingenios que todavía está funcionando y uno de los ingenios más grandes del mundo es Central Romana. Por eso yo digo, yo a veces tengo miedo, si un día el Central Romana cae, tengo el temor de que la romana caiga también económicamente. Porque cuando tú te pones a ver Y son tan dependientes el equipo, de ellos como empresa. mira, el equipo, es que el Central Romana es que ha logrado que el pueblo como tal se desarrolle. Es que ha hecho la plataforma para que, por ejemplo, para que muchas empresas se van a ella. ¿Qué atrae a la romana? Que, por ejemplo, la sirena se establece en la romana y no en San Pedro. El movimiento que hay turismo. Sí. La romana Sí. siempre ha sido algo internacional. Casa de Campo, por ejemplo, es lo que pone en el mapa a la romana. Casa de Campo como un mundo aparte. O sea, la gente habla de Bávaro, pero Casa de Campo ahí se mete los Clinton, esos peloteros, esa gente cantando. Jordan. Drake, por ejemplo, un cantante a cada rato está metido ahí. O sea, y la romana tiene una línea internacional, ya tiene su propio aeropuerto. ¿Qué provincia? ¿Qué provincita tiene un aeropuerto? Su propio aeropuerto. Oye, eso no tiene que dársela a ellos. Pon de ejemplo a San Pedro. No, San Pedro, haciendo una mezcla antes de la romana. Sí. Tú sabes que algo que afecta a San Pedro es la cercanía con la capital. Cuando la provincia está muy cerca, lo mismo pasa con San Cristóbal. San Cristóbal es un pueblo que el Jaina pertenece a San Cristóbal. Pero mira a ver qué desarrollo tiene San Cristóbal. Como pueblo, como tal, no es tanto. Por su cercanía, porque muchas empresas deciden, no, pero si la capital está ahí, yo mejor me establezco en la capital. Lo mismo pasa con San Pedro. Muchas cosas, muchas empresas comenzaron en San Pedro, se fueron para la capital. Y muchos empresarios que nacieron aquí se fueron. Por ejemplo, Plaza Lama comenzó aquí. Sí. Y No, de Quiqueya me parece que son Los Lamas, sí, de Sí. Quisqueya, y se fueron Sí. para la capital. Sí. Aquí no hay Plaza Lama. O sea, y así se dan las cosas, que mucha gente con dinero se va yendo del pueblo. Mucha gente que son de apellido no viven aquí. Tienen empresa aquí, pero no hacen vida aquí. Porque no creen en el pueblo. Y es lo que tú hablas de autoridad. La romana tiene la ventaja de que ha tenido autoridades que se han preocupado por el pueblo.
Y eso es lo que necesitamos aquí en San Pedro, que la autoridad no, es que el partidismo también hace mucho daño. Sí. Vamos a dejar a San Pedro de último. Ya que eso es de Sí. nosotros que vamos a hablar. ¿Cuándo se establece la romana? 1851 es cuando se comienza a hablar de la romana como tal. Era un pueblo que siempre ha tenido relaciones internacionales. Era una empresa extranjera que estaba establecida en la romana y con los negocios principalmente de la venta de carne y demás. Luego vino en los 1900, entonces viene lo que es el Central Romana como ingenio, que al principio no se llamaba así, realmente tenía otro nombre, pero ese ingenio, oye lo que pasaba, en Puerto Rico había escasez de la caña como tal, y de las romanas cortaban la caña y se la llevaban en el barco para Puerto Rico. Ese era el negocio, se llevaban la caña de la romana para Puerto Rico, pero después dijo, pero ven acá, mejor vamos por un ingenio, ¿ya por qué? Se nos va a hacer más fácil, nosotros vamos a gastar una millonada llevando En caña. ese transporte. Vamos a establecer el ingenio. Entonces creo que en el 1912, 1915 se comienza a establecer el Central Romana. Con un apellido Whitworth, algo así. Que por cierto, el puentecito del río que creo se llama Río Dulce, un río ahí que está en entrada a la Romana, y también se llama Río Romana. Que ahí mismo donde se paran los barcos, ¿cómo se llaman estos barcos grandes? Cruceros. Los cruceros. Ese puentecito, Drolford, algo así, que es el fundador de todo eso y fue dueño de esta compañía de Pictures, ¿qué se llama? La de película. Pictures. Creo que sí. Sí, creo que sí, ¿verdad? Que sale con la... ¿Cuál es la que sale como con Universal. la... Universal. Bueno, Universal que sale con el mundo. Yo digo la que sale como una mujer. Ese Pit. No, o Paramount o... Yo creo que una de esas. Sí. Pero él estableció, hombre, era tan rico que él era dueño de una de esas grandes cadenas de creación de películas y series. Okay. Y una de las primeras películas que se graban aquí es grabada por él. Ese hombre trajo también el Miss Universo, lo trajo aquí. Entonces él es también que funda Punta Cana. Eso ahora está, el Central Romana es dueño de unos cubanos radicados en Miami, si no estoy equivocado, unos hermanos. Son dueños, y tú sabes que una empresa norteamericana. Sí. A ver, el lío que hubo no hace tanto, como una amenaza ahí, como que, pero se quedó ahí. Eso de ellos mismos, no sé cuál fue la intención, porque esa empresa de ellos mismos. Eso parece que fue más bulto que otra cosa. Sí. Pues siendo con la Romana realmente un pueblo que viene de menos a más, o sea, siendo un pueblito pequeño, y también es la provincia más pequeña del este. La Romana es una cositica, pequeño, la Romana, San Pedro enorme. A Romana tú lo pasas un ratito, pero San Pedro, lo que pasa es que San Pedro, nosotros estamos acostumbrados a este pedazo de aquí, pero San Pedro tienes que irte a los llanos, Quisqueya. Se mete una parte. Consuelo. Sí, en el territorial tuve una parte para Sí, Tomayor, sí. otra parte para A el Tomayor centro. entra San Pedro. Sí. Es como que penetra San Pedro. Entonces el pueblo sale, es como una formita así. Exacto. Como si fuera una U casi. Entonces también nosotros tenemos la característica que somos yo creo que una de las provincias que más colindamos con otros. Nosotros tenemos frontera. Oye, me metí a San Pedro ya. Tenemos frontera con Romana. Vamos a cambiar de imagen. San Pedro. Tenemos que el tiempo después se nos va. Tenemos frontera con la Romana. Frontera con Atomayor. Frontera con Monte Plata. Y frontera con Santo Domingo. Oye. O sea, porque nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 provincias. Y el Ceibo también por detrás, también hacemos frontera. O sea, nosotros hacemos frontera con todo el mundo por aquí. Ay, Dios. Lo que le llaman Piedra Grande y esos lugares, Rizel, Osaro, eso es colindando con el Ceibo. O sea, los campos que están por ahí del Soco, eso es frontera con el Ceibo. Entonces ya cuando te estás metiendo a Consuelo, ya hace frontera con Atomayor. Sí. Entonces Romana, la Ramón Santana, que es un municipio que a veces como que lo dejamos al olvido, pero Ramón Santana es uno de los municipios más grandes de nosotros y uno de los más viejos. La Romana, ese municipio de Ramón Santana pertenecía al Ceibo originalmente y fue Trujillo en el 1932 que lo pasa a San Pedro. Hace un cambio, mira que hizo Trujillo. Boca Chica pertenecía a San Pedro, un dato que casi nadie sabe. ¿Quién salió beneficioso de ese cambio? Es un dato, yo creo que yo lo publiqué en la página una vez, ese artículo, pero Boca Chica pertenecía al Ceibo. ¿Por qué pertenecía al Ceibo? Porque Boca Chica pertenecía, a San Pedro. Boca Chica pertenecía a los llanos, que era de nosotros. Sí. Y que, oye, una liga de un arroz con mango, porque los llanos pertenecía a Santo Domingo antes. Entonces, ¿qué él hace? Él dice, van acá, yo le voy a pasar los llanos a San Pedro y me voy a quedar con Boca Chica. Pero tú sabes quién fue que le dijo de Boca Chica a él. Uno de los primeros vecinos que llegó.
el primer Vicini que llegó, que había fundado creo que el Ingenio Italia, el mismo Ingenio Catarey entre San Cristóbal y Baní, y luego entonces le compró el Ingenio Angelina a Juan Masechurra, que fue el primer fundador del Ingenio aquí del Este. Entonces él le dijo, yo veo gran potencial en ese pedacito de tierra. Y Trujillo, pues mira, entonces... Vamos a cogerlo, vamos a traerlo para acá. Él fundó los primeros hoteles, que es el Hotel Hamaca. Eso fue fundado por Trujillo, ese hotel. Y también donde tú ves como unos pequeños islotes que hay. O sea, hay unas islitas pequeñas. Allá en Boca Chica. Sí, en Boca Chica. Sí. Ahí había lo que sería como un parque atractivo, como si fuera un pequeño zoológico. Había mono y de todo ahí. Vino un extranjero y se estableció ahí. Eso fue en los años 50. Después se desapareció. Boca Chica era un pueblo bien atractivo. Pero Boca Chica cae después como en los 90, 80 por ahí. Con los problemas de los robos y demás. Y también la prostitución. Pero Boca Chica turísticamente... Y ahora está peor. Sí. Pues nada, siguiendo con San Pedro, que nos metimos en San Pedro. Estamos en San Pedro. Le dimos goodbye a Romana. Tierra de cocolos. La tierra de nosotros. ¿De dónde sale ese nombre? San Pedro. San Pedro de Macorís. Nosotros, lo primero que tenemos que trasladarnos, 1815. En el 1815, no esta parte de aquí, sino lo que hoy es el Soco, donde decimos, por ejemplo, Bate y Soco. Ahí es que se establece, en esa época pertenecía al Ceibo, se le llamaba Macorís. Se dice que por ahí había algunas siembras y algunos barcos salían a hacer cabotaje. Cabotaje cuando se hace, tú haces como una exportación, pero fue en la misma isla. Pero cabotaje entre San Pedro y Santo Domingo. Plátano y se llevan por barco a Santo Domingo porque no existía carretera. Entonces se dice que de ese puerto pequeño, de donde está el Soco, la boca del Soco, salían algunos barcos llenos de plátano, de caña y diferentes cosas hacia la capital o hacia Santo Domingo en aquella época. Entonces ahí se establece el primer alcalde porque aparecen las cartas de la época española de la Real Corona que se estaban saqueando, estaban robando. Y ahí establecieron uno de los primeros síndico, no sé, alcalde pedáneo. En el año 1815 se le llamaba Macorís con X. Esa es la primera vez que se habla de Macorís, en el año 1815. Pero eso, como te dije, en aquella época pertenece al Ceibo. Luego, con el tiempo, lo que te dije de Ramón Santana, todo eso es Ramón Santana ahí. Lo mismo, Playa Nueva Romana está dentro de Ramón Santana. Sí, pertenece. La cueva dentro de Ramón Santana. Pero empezamos que Ramón Santana es WhatsApp para allá metido, pero todos esos terrenos de caña y todo eso, por eso es uno de los municipios más grandes. Y el municipio y el ayuntamiento producen mucho dinero. Porque la cueva tiene que pagar un impuesto y el hotel también. Y el hotel también. Toda esa área ahí. Y hay una cosa de eso, de que hacen como actividades de tirarse, de tirolina también, que está metido por ahí. Explore, algo así, que casi no se menciona, pero los extranjeros van mucho. Es como un parque temático. Después Playa Nueva Romana, también eso paga impuestos. Ok, yo no había escuchado. Sí, es muy, muy interesante. Siguiendo con San Pedro, ese es el origen. La primera vez que se habla de Macorís con X, 1815, con un alcalde que ponen ahí. Ya eso quedó aparte. Venimos para acá. ¿Cuándo se establece el pueblo donde estamos? 1822 comienzan a llegar los primeros pobladores. ¿Por qué? Ese mismo año invaden los haitianos la isla, esta parte de la isla, la parte este. Ellos la invaden y se adueñan de la isla. Entonces la gente de San Carlos, como un barrio de Santo Domingo, tú sabes, como que cuando uno coge para ir para el Faro Colón, por ahí atrás, sí. Sí, lo mencionan, sí, lo de embocero lo mencionan mucho. San Carlos, que bueno, queda de este lado, propiamente de este lado de la ciudad de Santo Domingo, antes del río Osama. Esos pobladores, esa gente que vivían ahí, salen corriendo con miedo de que los haitianos, tú sabes, lo apresen, de que abusen de ellos. Y vienen, le habían hablado de que había un pueblo, había un lugar donde era bien frondoso, donde había muchos árboles, donde había un río que podían vivir. Entonces la gente viene a lo que se llama camino real, que eso son montes, piedras, no como ahora que hay carretera. Y cogiendo lucha por ahí, llegan a San Pedro y se establecen de aquel lado del río Iguamo, que en aquella época era el río Macorís. Es una discusión que no se sabe cuándo se hizo el cambio entre Macorís y Guamo. Esa parte, lo que hoy en día es la punta, se le puede decir la punta pescadora. Sí, la punta, parte de la punta pescadora y donde está Jejaina. De aquel lado y ahí. Se establecieron dos pequeños pueblos, dos villas, que fue Mosquito y Sol. El nombre lo dice. El solazo que hacía y los Mosquito y Sol. Y los mosquitos que acababan con uno. Yo no sé si te ha ido al parquecito de Un saludo a la gente de la punta, que ellos saben quiénes son, que son míos de verdad. Maten su mosquito y cojan su sol.
Así mismo, entonces siempre San Pedro fue azotado por los mosquitos, porque la mayoría de las provincias o de los pueblos, si usted fija, si nos vamos a la civilización Egipto, Río Nilo, China, el Río Amarillo, si tú vienes aquí Brasil, va a encontrar el río Amazonas, pero si tú vienes a la capital, Los Ambos, San Pedro y Guamo, en el Ceibo el mismo río Ceibo y el Soco también, Atomayor, Maguá, el río principal de Atomayor. O sea, Sí. cada pueblo se establece al lado de un río. Eso es lo que le da vida a un pueblo. Sin agua no hay vida. Tú puedes vivir muchos días sin comer, pero sin agua Sin agua no. te va a pique. Entonces, todos los pueblos se establecieron, todas las provincias. Cada provincia está al lado de un río. Si no, no estuviera ahí, si no se va. Si se seca, se van de ahí. Entonces, San Pedro tiene una ventaja. Tiene mar y tiene río. Económicamente, por eso que tú dices, oh, ¿por qué? Por ejemplo, tú que trabajas en una empresa de producción energética, ¿por qué se establecen aquí? Llano, tiene un río fácil acceso, Muchas condiciones. tiene mar, tiene buena carretera, Sí. pero lamentablemente no nos beneficiamos de muchas cosas de esas. La riqueza se la llevan por otro lado. Porque ¿dónde están las oficinas de esa empresa? En la capital. No la ponen aquí. Es lo que Da te pena, digo. pero... Si la capital no Y ahí tuviera volvemos al mismo tema. Todo eso es gracias a las autoridades de nuestro las San Pedro. autoridades que no pelean por ello. No pelean. No, Mira. nada más salen a buscar votos para mantenerse ahí. Pero Da- dale, que no estamos en Da política. vergüenza que, por ejemplo, Cemex Dominicana, lo que tiene que unos representantes, pero la oficina fuerte no está aquí. Está en la capital, perdón. La oficina fuerte de ellos está en la capital. Y así tú vas empresa por empresa. Y la misma gente de esa iglesia tiene muchas oficinas en las capitales donde hace su negocio fuerte en la capital. O sea, ¿qué no queda al pueblo? Que la basura, la contaminación. O sea, es un problema y que viene desde aquella época. Pero volviendo para atrás, para no enojarnos y sudar y enojarnos con nuestras autoridades. 1822 se establecen esos pueblitos, Mosquito y Sol. Luego se convierte en uno, se llama entonces el primer nombre que nosotros recibimos es Mosquitisol. Se unen las dos y se convierte en Mosquitisol. Ese fue el primer nombre que tenemos como pueblo. Pero eso era de aquel lado. Esta provincia, este pueblo comienza de aquel lado. Como aquel lado tenía el azote, como te dije, de los mosquitos, tú sabes, muy fangoso. No sé si te has fijado, un restaurante, para no darle el anuncio, un restaurante que está a la de ella Río. Tú ves de aquel lado que se ve el lodazal. Sí. O cuando tú andas por ahí, tú ves todas las isletas y las cosas que se forman. Lo que llaman los manglares. Todo eso trae muchos mosquitos. Y también la gente se enfermaba mucho. Entonces, en el año 1840, la gente decide pasar para este lado, a la margen oriental del río Iguamo, y se establecen en lo que es La Barca, y se establece también en lo que se llama Punta La Paz. ¿No había puente cuando eso? No, en Yolita. Bueno, y todavía en los años 70 la gente pasaba en Yolita porque no estaba el puente. La gente de Punta Pescadora pasaba en Yolita hasta el año 1973, que es cuando Balaguer inaugura el río Iguamo, que actualmente se llama Puente Iguamo, que actualmente se llama Puente Pedro Mir. Ok. Poca gente sabe eso, pero sí, desde el 2011 se llama Puente Pedro Mir en honor al poeta nacional. Exacto. Entonces, era en Yolita que pasaba. Ellos pasan en 1840 de este lado y ven que la cosa está mejorando. Ellos se dedicaban a la producción de plátano. Mira qué cosa. Ese era el primer producto que nosotros exportábamos, lo llevábamos, como yo te decía, te aplicaba el cabotaje. De aquí salían barquitos llenos para la capital. La capital siempre se ha tenido que abastecer, porque la capital siempre ha sido más de organización, de política. Pero la capital, tú ves que no tiene tanta producción, tiene más industria y tiene servicios, pero no tiene producción de... Ellos son consumidores masivos. Consumidores. Entonces nosotros le llevábamos, le vendíamos esos productos a ellos. Era prácticamente un pueblo agrícola. No es hasta finales de 1876, cuando se comienza el desarrollo del azúcar como tal. Con la llegada de un señor llamado Juan Macechurra. Él lo invitaron a la Romana, porque la Romana ya estaba en la producción, como te dije, de caña de azúcar. Sí. Pero luego le hablaron de San Pedro, llegó a un lugar, entró por la Romana, pero llegó a San Pedro y se quedó aquí. Muchos cubanos salieron de Cuba porque estaba la guerra con España, la guerra de los 10 años. 1800, 1900 por ahí al final, y mucha gente salieron corriendo para acá, para Puerto Rico, para Jamaica, y eso nos benefició porque los cubanos, por cierta cosa de la vida, siempre han estado como más avanzados en tecnología y como, sabes que también más tarde vinieron los rusos, siempre han estado un poquito avanzados en ese sentido, pero económicamente no. Mira cómo la vi. Son pobres.
tiene mucha capacidad, pero económicamente no se ve manejar por el sistema comunista y socialista que tiene. Entonces esos cubanos vienen y se establecen aquí y comienzan a fundar ingenios. La mayoría de los ingenios fueron fundados por cubanos. Y uno de ellos es Juan Macechurro, una callecita pequeñita de aquí de San Pedro lleva su nombre. ¿Y dónde está ubicado eso? Esa callecita, para buscarla en el mapa mundi. mira, esa callecita está, digamos que tú vas para el malecón, por la Sánchez. Sí. Justamente, tú sabes que está el centro médico donde estaba el hospital George, que hoy es la UAS. Esa callecita que divide la UAS ahí está la UAS, la callecita que le pasa a la UAS ahí al lado. Esa es la calle Doctor George. Y una callecita como que tú tienes que girar. Tú vas para el malecón y esa callecita tú te quieres devolver, por ejemplo, para el Cometa. Ajá. Si tú quieres devolver para el Cometa, tú vas para el malecón, para devolverte para el Cometa, tú entras en esa callecita. Una callecita que nada más acaba un vehículo. Sí, un pedacito. ¿Sabes cuál es? Un pedacito, sí. Un pedacito. Sí, ya. Entonces, como que lo pusieron como por pena. Digamos, ponerle Juan Macechurra. Pero una callecita casi nadie conoce. Ese es otro tema que podemos venir luego en los nombres de las calles. Exacto. Muy interesante. Siguiendo con eso, ¿cuándo aparece el nombre de San Pedro como tal? 1858. Una persona se dedica, dice, bueno, por darle honor sería el santo San Pedro, que recibe el nombre de la catedral, que fundaba más o menos o sea, al principio era una catedral, una ermita se le llamaba, que fue quemada dos veces, dos veces quemada, una vez por un terremoto. O sea que esa catedral pasó mucho. Y la catedral que conocemos hoy se establece aproximadamente en el 1910, comienza su construcción como tal. Entonces, quienes comienzan la primera iglesia, el padre Carrasco, hay tres versiones. Una que se le da el nombre de San Pedro por Pedro Santana, para hacerle honor a Pedro Santana. Oye, eso. Esa es una de las versiones. Porque Isabel Pedro Santana era del Ceibo, no nació allá, pero crió allá. Y era un atero y en aquella época tenía un gran valor por él, porque tú sabes, había logrado parte de la independencia, había luchado, aunque tenía la sangre, la mano manchada con sangre, con la muerte de María Trinidad Sánchez, de Duvergé, con una calle de aquí también, que la gente no sabe por qué, que Antonio Duvergé es un gran héroe y él lo mandó a fusilar y a su hijo. O sea, todas esas cosas, pero aún así se le da el nombre de San Pedro supuestamente. Otra son varias versiones. Una dice una playa que llamaba Playa Pedro, que es una playa que queda por el puerto, quedaba por ahí. Esa playa, se dice playa, pero era como el río que formaba un oleaje, una playita. Otra, por lo que te dije de San Pedro Apóstol, o San Pedro, se le da ese nombre. Y otra por el padre Carrasco, Pedro Carrasco, quien que funda el primer párroco de la catedral, o de la ermita en aquella época. O sea, muchas versiones. Pero finalmente se dice que es gracias a San Pedro Apóstol que se le da el nombre. Eso pasó en el año 1958. Macorís, hay una persona, no recuerdo el nombre, de que le quita la X y le pone una S. ¿Por qué? No le ve el sentido, seguro fonéticamente, o sea, para pronunciar era mejor decirle San Pedro de Macorís. Y también quizá para diferenciarlo, o es casi lo mismo, porque está San Francisco, que es otro tema. Hay dos Macorís, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís. Y San Pedro de Macorís. Pero San Francisco, en cierto modo, es más viejo que nosotros. Entonces, la historia de San Pedro es muy interesante. Otro nombre que recibimos, que no son nombres oficiales, sino nombres de boca: la Tacita de Oro, Pequeño París, la Sultana del Este. Ese sí es bastante conocido. Bastante conocido. La ciudad de los bellos atardeceres. Tierra de peloteros. Tierra de peloteo, muchísimos nombres. Pero la Sultana del Este, sin ninguna duda, es el más famoso. No nombre oficial, sino como sería una terminología normal, coloquial. Lo viejo que se la pegaron ahí. Es un gentilicio de boca. Exacto. Es como, por ejemplo, nosotros nos decimos Quisqueya, que es otro tema, que por qué en el himno nacional no aparece la palabra dominicano. Te lo dejo de tarea por ahí. La palabra dominicana no aparece ni una sola vez en el himno nacional. En el himno nacional. Y somos República Dominicana. Tienes razón. Entonces, San Pedro fue variando y no es hasta finales del ese siglo, del 1800 y entrada del 1900, que comienza a desarrollarse la industria azucarera. Ahí que se establecen todos sus ingenios, primero Angelina, después Porvenir, Consuelo, Quisqueya, hubo un ingenio llamado Puerto Rico que desapareció, El Colón y Santa Fe. Nosotros llegamos a tener 7 ingenios al mismo tiempo, porque un ingenio llamado Ingenio de las Pajas, que estaba en Atomayor, por lo que te decía, una cosa el territorio y otra cosa el nombre. En territorio pertenecía a Atomayor, pero el ingenio, todo lo que hacía lo hacía por San Pedro. Sí. Entonces tenemos 7 ingenios funcionando al mismo tiempo. Algo récord, ningún pueblo tenía tanto desarrollo como nosotros. Pero lo que te decía que me asusta de
la romana. Cuando los indígenas comenzaron a caer, así mismo comenzó a caer Así mismo se el fue a pueblo. pique. O sea, que si romana, porque usa la vida, se le va a centrar romana. Yo estoy casi seguro que, no de una vez, pero poco a poco va a ir cayendo. Entonces, a San Pedro le pasó eso. No tenía diversificación. O sea, hay que tener en el pueblo, un pueblo, tiene que tener diferentes entradas. Es como uno, y tú no trabajas solamente. Si tú no tienes otra cosita No, por para ahí, sobrevivir hay que tener siempre hay que hacer un plan B, hay que una tener, entrada B. hay que tener algo. Hemos pasado, mi querido Ramón, ya vamos por el Ceibo, Sí, vamos para Tomayor. pasamos por La Romana. La Romana, Higüey. pasamos por Higüey, Sí, precisamente. sí. Pasamos por ahí. Vamos, entonces seguimos en el este. Sí. ¿A quién le toca ahora? A A nuestro Atomayor. querido Atomayor, que tú me le diste una tanda empezando, no sé por qué, pero a nuestro querido Atomayor. ¿Qué tú tienes para decirnos de ello? Bueno, vámonos con Atomayor. Atomayor tiene su origen más o menos en el año 1520. Aunque yo no fui dando tanto detalle de los aborígenes, todos los pueblos que hemos mencionado vivían aborígenes aquí, o sea, vivían taínos. Por ejemplo, aquí vivían taínos porque tenemos la herencia de la Escuela Maravilla. Sí. Y vivían taínos también por donde hoy se llama Punta de Garza. Se han encontrado esqueletos, huesos. Son un estudio que se hizo en el año 1970 por ahí, por alguien apellido Magiolo, que era una persona de mucha capacidad que murió creo que fue el año pasado, hace 2 años que murió. Besló Magiolo. Es un estudio en el año 1976 donde encontró samentas, encontró utensilios de taínos por donde va esta Punta de Garza, aquí en San Pedro. O sea que nosotros siempre hemos tenido en todos los pueblos origen taíno. Lo mismo pasa con Atomayor. Atomayor es un pueblo viejo taíno. La herencia de ellos está en las cuevas La Arena, que son una cueva que está en el Parque Nacional Los Haitises. Y hay mucha presencia de que ahí también vivieron. Entonces, ¿cuándo Atomayor se hace famoso? Bueno, en el año 1520 se establece esa villa y lo que son los hatos ganaderos. De ahí viene el nombre de Atomayor, de los hatos ganaderos. ¿Qué es un hato? Un hato es un lugar donde hay mucha vaca, muchas reses. Entonces, había aproximadamente 17 hatos que pertenecían al rey de España en esa época. O sea, él vivía en España, pero tenía ese negocio aquí. Y ahí que se conoce como hato mayor, porque el hato más grande del país, de la isla en ese momento, donde había más vacas, eran allá. Y se le pone Atomayor y se le agrega del rey. El pueblo se llama Atomayor, o la provincia se llama Atomayor del rey. Atomayor del rey. del rey. Porque viene del poder que tiene el rey allá. Incluso me gusta mucho el parque de ellos, que es muy temático. Sí, precisamente. Es uno de los parques más bonitos del país. Sí, precisamente hay imágenes ahí que van pasando y sí. De verdad que vale la pena visitar ese ese parque. Es un parque que fue bien ideado. Entonces, ¿quién lo funda? Francisco Dávila. Francisco Dávila, encargado de la villa de Atomayor, un pueblo que se va desarrollando poco a poco, pero no fue hasta 1746 cuando se establece como una villa real. La provincia de Atomayor, que tiene un producto muy típico de ello, que es el cítrico y también el cacao. Entonces, Atomayor es un pueblo que comentábamos ahorita, ha quedado un poquito como allá, no es que está atrasado, sino que no se ha industrializado tanto, sino que sigue la producción, por ejemplo, de pulpa, la producción de cacao, la producción de cítricos, y ha quedado un poco en eso. Tiene algunas entradas de algunas empresas de servicio, algunos bancos, pero tampoco viene siendo una de las provincias más ricas, porque no tiene, el turismo se está tratando de desarrollar, porque tenemos Sabana de la Mar, tenemos diferentes puntos que se pueden, el Valle también, ¿verdad? Un lugar que se llama el Valle. Sí, pertenece a ellos. Y ese parque es lo que más se visita de ellos, el Parque de los Haitises, que es prácticamente se divide entre Samaná, porque también hay parte de Samaná. Samaná, Monteplata y Atomayor. Exacto. Pero más le toca a Atomayor. O sea, es una belleza ver esos islotes, los diferentes tipos de especies que se ven ahí. O sea, algo muy... No, al que no ha ido a ese parque, yo les recomiendo que pase por allá. Muy lindo. No se va a arrepentir. Cada pueblo tiene algo que ofrecer. Es lo que yo decía. Atomayor tiene eso. El Ceibo tiene historia. También se me olvidó el Ceibo, la producción del Maví. El mejor Maví del país. Que champán, es un champán. De palo, el de llamado palo Maví puro, de palo. El Maví de palo. Que del Beuco. Sí. Que se saca. Eso lo también bautizaron con palo. Con palo. Eso de los hermanos Otto. De allá fundaron y llevaron la primera generadora eléctrica. Incluso está en el parque de ellos ahí. Para mantener frío las botellas, la bebida.
Esos fueron ellos. Incluso ellos fueron a una feria internacional, creo que a Nueva York, a presentar su máquina de producción de Mavic. Muy interesante eso. Que se hacían ferias internacionales los científicos. Sí. Y se me olvidó decir que el Ceibo también tuvo presidentes, aunque este señor no era de Atomayor, Pedro Santana, hizo vida allá. Y el presidente más joven, que realmente se me escapa el nombre, de 29 años, era del Ceibo. Quizá ahorita la cabeza se me reinicia. Y lo ponemos en los comentarios. Me llega el nombre. El nombre del presidente tal, lo ponemos ahí. Pero un presidente allá, el Ceibo, Atomayor tuvo 2 presidentes. Cesario Guillermo y no recuerdo el otro nombre, pero eran padre e hijo. Una pareja de padres e hijos fueron presidentes. Cada uno en su momento, apellido Cesario. Oye, qué cosa Cesario. Ay. Nuestro amigo Cesario, saludó para él. Entonces, Cesario Guillermo y su hijo, ambos fueron presidentes de la República. Hay varias parejas. También, por ejemplo, Buenaventura Báez tuvo un hijo llamado Ramón Báez. Los 2 fueron presidentes del país. O sea, creo que son 3 parejas de presidentes, hijo y padre. O padre e hijo que han sido presidentes del país. Atomayor, nada que decir. Una provincia interesante. Con muchos recursos naturales. Muy pintoresca. Llueve mucho. Sí. Ha tenido varios escritores también. O sea, Atomayor es una ciudad que vale la pena, pero que ha quedado enclavada en lo típico. Allá se hace también el rodeo, ¿verdad? Se hacen sí. También tiene mucha cultura. Tiene mucha cultura española también. O sea que Atomayor, bastante religiosa. Religiosa también. Bastante religiosa. Muchos saludos para la gente de Atomayor. Ya estoy frío ahí. Bastante atractivo nuestro recorrido por el este. Nos falta una provincia. Monteplata. Ay, vámonos con Monteplata. Miren, para mí es muy interesante hablar de Puerto Plata. ¿Por qué? Porque Puerto Plata nace de la unión de varias provincias. ¿Qué pasa? Entre el año 1605 y 1606, el contrabando estaba acabando con la corona española. La corona española controlaba todo lo que se daba en América. O sea, todo lo que tienen que comprar las demás islas, los demás virreinatos, lo tienen que comprar aquí. O Francia, por ejemplo, que escaseaba de ciertas cosas, se la tenían que comprar los españoles, los holandeses, los ingleses. Entonces, en esos años se establecen lo que es la isla La Tortuga, que es una isla que pertenece a Haití, que está en la parte norte hacia arriba de Haití. Ahí todos los piratas comenzaron a quedarse ahí. Y en la noche salían y hacían su contrabando y su cosa, y había gente que eso le estaba haciendo daño a la corona, porque sabe que el contrabando no es algo oficial, es algo por debajo. Entonces las reses, los cueros, que era lo que se vendía, y otros productos se vendían por debajo, y la corona estaba perdiendo riqueza. Por tanto, el rey de España en ese momento dijo: vamos a hacer una devastación, vamos a quemar los pueblos donde se hace el contrabando. Esos pueblos eran Montecristi, Puerto Plata, Vallajá, que era unos pueblos en la parte sur de Haití. Vamos a pegarle fuego a esos pueblos y vamos a hacer que la gente salga de ahí y que ya el contrabando no se pueda hacer. Entonces, a la mala, los animales salieron corriendo. Eso benefició mucho a Haití. Ahora te voy a explicar por qué. Los animales salieron corriendo hacia Haití con el fuego, las vacas y demás. La gente tuvieron que mudarse. El rey de España dijo: vamos a poner una parte de la isla donde ellos no tengan salida al mar. Había un territorio que no tenía nada, que no tenía todavía monte, pero allá Monte Plata. Mucho monte, y es verde. Por cierto, la ciudad Esmeralda, provincia Esmeralda de Puerto Plata. Vamos a ponerlo ahí para que ellos no puedan hacer contrabando. Entonces, ¿cómo nace Monte Plata? Montecristi le toman el monte. A Puerto Plata le toman el plata. Monte Plata. Vallaguana nace de la misma manera. Vallajá y Guana. Un pueblo llamado Vallajá y otro Guana. Esos pueblos fueron quemados. Entonces se forma Vallaguana, que es el municipio cabecera de Monte Plata. Sí. O sea que por algo que se da, y fue un error de los españoles realmente de hacer eso, de quemar esos pueblos para que no se desarrollara el contrabando, nace lo que hoy es Monte Plata. Mira qué interesante. Oh, Dios mío. O sea, de la quema de varias provincias, de pueblos, porque no eran provincias, 4 pueblos, nace lo que hoy es Monte Plata. Ya la gente, porque estaban ahí, después salieron los españoles, pero ya el pueblo estaba establecido. Principalmente ese pueblo incluso hay una real, son unos libros, apuntes, que tienen todo lo que ha pasado. La iglesia también de allá es vieja. Creo que hay un santuario también allá, que la gente va mucho en Vallaguana.
y tienen mucha línea española con la parte Sí, de la... porque también eso te iba a decir, son religiosos. Son muy religiosos, creyentes, el asunto de los palos y de toda esa cosa, de la vaca. Incluso ellos hacen, no una corrida de vaca, pero... Una caminata. Ellos hacen una caminata con las vacas. Sí. Que es algo muy religioso. Sí. O sea... Pero, según tengo entendido, parten desde allá, hacen un recorrido hasta Higüey. Exacto. Por atrás. Sí. No es fácil. Hay que tener mucha creencia. Bueno. Y por eso se llena el círculo, como la semiluna que forma ahí, se llena y güey, eso hay de vaca. Porque son de que, ¿cómo se llama? Cuando tú vas, una ofrenda sería. Una ofrenda. Sí, porque a ofrendarla. Sí, toda esa vaca es para ofrendarla. Pero es muy interesante saber que ese pueblo, pero tiene el mismo problema del cebo, de que se ha quedado atrás. O sea, eso es totalmente campesino. Pues. O sea, el pueblo que representa a Monteplata. Vamos a cambiarle, porque es que yo no sé, como que no me gusta esa palabra. Lo ofende. No es que lo ofende, porque me imagino que no debería nadie de ofenderse, pero vamos a ponerle muy rural. Ah, bueno, yo estoy tratando de ser más llano. Okay. Pero usted... Tú sabes, porque a veces aparece uno que otro que... son pueblos rurales. Son pueblos que se han quedado un poquito atrasados en el desarrollo industrial y que son muy agricultores. Recuerda que tú tienes un tío allá en Monteplata que es medio jodón. Dale, sigue. Ese señor, ese gran líder. Sí, Monteplata tiene muchos ríos, tiene incluso algunas cascadas, tiene manantial, o sea, Monteplata es una ciudad muy linda, pero la historia de ellos realmente es bueno de analizarlo, que es un pueblo de mucho origen español. Y otra cosa es que muchos españoles se quedaron en su pueblo. Por eso que tuve como la belleza de ellos. La gente de Atomayor, por ejemplo, tuve gente con la tez clara. O sea, el típico persona de Atomayor no es oscuro. No, eso sí. No es oscuro. Y si tú ves la gente, por ejemplo, la familia Goico, que es Freddy, esa gente, Charitín, son de tez clara. ¿Por qué? Porque muchos españoles se quedaron allá a vivir. Con la batalla que yo te dije, Palo Hincado, mucha gente se quedó en el Ceibo viviendo. Muchos militares que vinieron de Puerto Rico, que eran natamente españoles, se quedaron en la batalla y se quedaron viviendo aquí y se casaron con las mujeres de aquí. Y por eso, por ejemplo, pueblos como Santiago, como la gente de Santiago. Son blanquitos. Tú sabes que nosotros tuvimos lo que fue... wow. Lo que pasó en el año 1861 con Pedro Santana. Que nos hicimos provincia española otra vez. Y luego vieron la restauración. Esos militares... La anexión a España. Esos militares que vinieron a pelear se quedaron en Santiago. Pero tú ves que la mujer de Santiago con su cabello lacio. Le meten la I a todo lo que da, pero son blanquitos por lo bueno. Son blanquitos. La gente de La Vega también. La gente de Espaillá o Moca también. San Francisco, ¿cómo son esa gente? Ahí está Nash Abogado. ¿Cómo son esas mujeres? Sin ofenderla de aquí, tienen otro colorcito, tienen otra... Oye, tú te vas a buscar un lío fuerte. Hay que darle un poquito de jocosidad. Las morenas de aquí saben que tienen el verdadero desahogo. Dale, sigue con Monteplata, para sacarte de ahí. Me va a sacar ese hoyo. Sí, sigue con Monteplata. No, cada pueblo tiene lo suyo, pero a nivel de eso, de ese tipo de la tez blanca, la gente del norte, si usted fija, son así. La gente del sur no son tanto así. Un poquito, la gente, por ejemplo, de San Juan, también tienen esa mezcla por ahí. Porque uno de sus municipios también se establecieron muchos españoles. Pero la gente del este, mayormente, lo que son San Pedro Romana, ya somos nuevos. Por eso es que somos más oscuros. ¿Por qué? Porque vienen los cocolos, vienen otros migrantes, y nosotros tenemos una gran mezcla, puertorriqueños, españoles, árabes. Esos pueblos son muy originarios, Santiago, La Vega, los 5 pueblos viejos que yo te dije, Azo, Santo Domingo, El Ceibo, esos pueblos son viejos y mantienen como esa herencia. Y por eso tienen esas costumbres españolas. Sí. Ya los pueblos más nuevos, como que tenemos otra mentalidad. San Pedro en su época era San Pedro. Nosotros hubiéramos podido llegar a ser la capital del país. Pero viene el tema de, tú sabes, la división política, Trujillo y demás, se llevaron todo para la capital. Monteplata, para cerrar con ello. Monteplata, como decía, tiene mucho que ofrecer, mucha agricultura, un pueblo culturalmente rico, su carnaval, sus palos, la herencia de lo que te decía de hacer la caminata. Sí, la caminata. Y güey, o sea, históricamente para mí es muy bello para visitar, principalmente Vallaguana. Sí, de verdad que ese paseo por el este
empezando por el Ceibo, Higüey, La Romana, los Hay que campesinos salir, de señores. Atomayor, perdón, la Lo zona rural. rural de Atomayor, A calentar tú ahora. sacándote de ahí. Muy interesante todos los datos, siempre muy amena la conversación con nuestro querido Ramón. Ya por cuestiones de tiempo, vamos a dejar la parte del norte, Ok, aunque él es- dio una pequeña Sí, introducción. para que vaya motivando. Exacto. Se vaya Lo que es el motivando. norte y el sur. A Venimos. mí me gusta más el norte que el sur. No sé por qué. Pues nos vamos con el norte en la próxima ocasión. En la próxima ocasión, Porque por el cuestiones norte- de temperatura y Sí, es más altura agradable. y cosas. No sé, No, me y encuentro. y hay que decirlo, la región más productiva del país es el norte. Es el norte. No sé, me El encanta norte. viajar al norte. Es bonito y demás. Entonces, casi radio vestido de gala nuevamente. A nuestro querido Ramón, despídase. Bueno, para mí es un placer siempre estar por aquí, compartiendo un poquito de lo que sabemos humildemente y siempre tratando de estudiarnos, de ilustrarnos y aprendiendo. Pienso que esto es un espacio de aprendizaje, ameno, de diversión, pero que a la vez siempre deja un nuevos conocimientos. Así que gracias a Samuel y al equipo de Casi Radio Show por la invitación. Será hasta la próxima. Recuerden, vienen otros capítulos, 2 capítulos más sobre los nombres de la provincia. El Bye. norte y el sur. Bye bye.